Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar reunidos en esta mañana en su santuario, alabando y bendiciendo su nombre. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos concede la vida. Él nos da la libertad, hermanos, para poder salir de nuestras casas, venir con todas las precauciones, alabar y bendecir su nombre. Es un privilegio, amén. Es un privilegio que usted y yo tenemos. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, es necesario hablar acerca de la fe, nuestra fe, amén. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, tiene el objetivo trastocar este campo de la fe. ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque hemos visto, hermanos, que en medio de esta situación que estamos viviendo, la fe del pueblo cristiano ha sido trastocada. Pero no es un asunto, hermanos, que nos sorprenda. En la historia eclesiástica, hermanos, en la historia del pueblo de Dios, podemos ver que muchas veces el pueblo de Dios flaqueaba, ¿verdad? Y en esta mañana, hermanos, vamos a tratar de descubrir por qué falla nuestra fe. ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué falla nuestra fe? Y voy a invitar a los hermanos a que abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, y vamos a estar leyendo, hermanos, el versículo 6 nada más. Hebreos 11, 6. Es un texto muy conocido en el pueblo del Señor, pero muchas veces, hermanos, poco apreciado. ¿Lo tenemos ya? Todos juntos, hermanos, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, ¿cómo te agradecemos, Señor, tus bondades, tus misericordias, el gozo que pones en nuestro corazón de servirte, de adorarte, de glorificarte, Señor, y de rendirte pleitesía. Pero también, Señor, en esta mañana nos acercamos al trono de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Amén. A medida, Señor, en que esta pandemia se ha mantenido, la fe de tu pueblo, Señor, es necesario que permanezca en esta, Señor. Es necesario, Señor, que la fe de tu pueblo, Señor, permanezca sólida. Enséñanos. Estamos dispuestos a aprender, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo y edifícanos, Señor, en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Sean tan amables de tomar sus asientos, hermanos. Permítame decirle, hermanos, que desde los tiempos antiguos se sabe que el hombre siempre ha creído en algo, siempre, ¿verdad? Algunos han creído en objetos, como las figuritas, ¿verdad? Y los colguijes que mucha gente que trae, ¿verdad? Otros creen en imágenes de madera, de yeso o de piedra. Y otros creen en animales, hermanos. Allá en la India, ¿verdad? Tienen a la vaca como animal sagrado, ¿verdad? Allá en la India hay mucha hambre, pero la gente no sacrifica a las vacas porque las considera animales sagrados. La gente cree en animales también. Otros creen en cosas sobrenaturales, ¿verdad? Aquello misterioso, aspecto del sol,
la luna, las estrellas, el zodiaco, ¿verdad?, que traen por ahí, en sombras, en apariciones. La gente siempre ha creído en algo, hermanos. Y otros creen en mitos y en leyendas. Cómo somos dados de creer en mitos y leyendas, ¿verdad? Pero ellos creen en eso, hermanos. Y la pregunta que esta mañana quisiera yo dejar en sus corazones es, ellos creen en eso, pero los cristianos, ¿en qué estamos creyendo? Y usted se va a parar esta mañana y me va a decir, nosotros creemos en Dios. Y es bueno, es correcto, ¿verdad?, que el pueblo de Dios crea en Dios, pero realmente creemos en Dios. Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, hermanos, porque la Biblia nos ubica en el contexto de la fe. Ya lo leíamos ahorita en Hebreos 11:1, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para saber, hermano, de lo que estamos hablando, vamos a ver un caso muy concreto de fe. Un caso muy concreto de fe. ¿Le parece bien si vemos al apóstol Pedro? Amén. Miren, hermanos, en el pasaje que leímos hace un momento, Mateo capítulo 14, del 22 al 33. Vemos el caso concreto de Pedro, cuando el Señor lo mandó ir hacia él por encima de las aguas. El capítulo 3, hermanos, de Mateo, nos ubica precisamente en el mar de Galilea, ¿verdad? En el mar de Galilea. Y la pregunta que estamos tratando de atender en esta mañana es, ¿por qué falla nuestra fe? O podríamos llamarle a este mensaje, ¿por qué se hundió Pedro? Si enfrente tenía al Hijo de Dios. Sin embargo, se hundió en las aguas. ¿Por qué se hundió, hermanos? Vamos a conocer un poquito, hermanos, acerca del mar de Galilea, porque ahí fue donde ocurrió este escenario, hermanos. Miren ustedes, investigando un poquito acerca del mar de Galilea, encontramos, hermanos, que el mar de Galilea es también conocido como el lago de Tiberíades. Así se le llama, ¿verdad? Los orientales así lo llaman. El lago de Tiberíades o el lago de Genesaret. Tal vez usted lo ha leído ahí en la Biblia, ¿verdad? Más que nada, hermanos, lo llaman así por sus características. Mire, se trata de un lago de agua dulce. Está ubicado, hermanos, a 209 metros debajo del nivel del mar. Está al noreste de Israel, hermanos, y al norte del valle del Jordán. Este mar de Galilea, hermanos, es el único lago natural de agua dulce que tiene Israel. Y mide unos 48 metros de profundidad, más o menos, ¿verdad? Y es reconocido, hermanos, entre los cristianos por ser el escenario, hermanos, de varios pasajes de la Biblia, ¿verdad? Entre ellos el pasaje que nos ocupa en este momento, cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas. Pero también, hermanos, está aquel relato, ¿verdad?, en donde el Señor Jesús iba dormido en la barca, ¿verdad? Y se formó una gran tormenta. Bien, pues este lago, hermanos, ha sido entonces escenario de diversos acontecimientos, ¿verdad? Y el que nos ocupa es cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas. Miren ustedes, de acuerdo al relato bíblico, hermanos, el Señor Jesús estaba predicándole a la gente, le predicaba a la multitud justo, hermanos, cuando caía la noche. El versículo 15 nos dice que ya caía la noche, ya iba a entrar ya la noche. Y el Señor Jesús, hermanos, se encontraba predicándole a la multitud, aquella multitud que siempre lo seguía, ¿verdad? Lo seguía mañana, tarde y noche, por los milagros que el Señor hacía, ¿verdad? Muchos también lo seguían, hermanos, para aprender de Él. Familias enteras seguían al Señor Jesús. Y en esta ocasión, hermanos, al Señor Jesús le podemos apreciar, hermanos, enseñando a la multitud. De pronto,
los discípulos, hermanos, le dicen al Señor Jesús: oye, Señor, mira, ya está entrando la noche. ¿Por qué no despachas a la gente para que se vaya a su casa a comer? Ya es tarde. Y el Señor Jesús le dice: bueno, ¿por qué no mejor le dan de comer ustedes? Y le dice: ay, Señor, si nada más de puros hombres hay 5,000, sin contar mujeres y niños, ¿cómo vamos a darle de comer? No tenemos tanto. Tenemos apenas 5 panes y 2 peces. Y le dice así: bueno, traigan, ¿verdad? Y ahí fue donde se dio el milagro de los 5 panes y 2 peces. Y después, hermanos, de que los discípulos le dieron de cenar a la gente, el Señor mandó a los discípulos, hermanos, a que se hicieran a la mar. Se subieron los discípulos a la barca y se fueron, ¿verdad? Y el Señor Jesús despachó a toda la gente. Y el relato bíblico, hermanos, nos dice que el Señor Jesús, después de que la gente se fue a sus casas, el Señor Jesús subió a orar. ¿Amén? Subió a orar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, hermanos, pero todo parece indicar que la jornada de oración del Señor Jesús fue demasiado larga, ¿verdad? El Señor Jesús, hermanos, se quedó a orar y de pronto, hermanos, se formó una gran tormenta en el mar de Galilea. El mar de Galilea, hermanos, es conocido por sus tormentas repentinas, ¿sí? De pronto va a estar el agua calmada y a la media hora, a la hora, ya hay tormenta. Así es, impredecible el clima ahí en el mar de Galilea. Entonces, hermanos, los discípulos del Señor, hermanos, subieron a la barca y se formó una gran tormenta. El versículo 24 relata y describe, hermanos, que las olas azotaban con fuerza la barca, la movían, la estremecían. Y cuando las olas empezaron a mover la barca, hermanos, los discípulos del Señor, hermanos, empezaron a bajar las velas, ¿verdad? Y para que la barca tuviera estabilidad, un poco acerca del movimiento fuerte de las olas contra la barca. Y la palabra griega, hermanos, que encontramos, el original para la palabra tormenta es seísmos. Seísmo, que literalmente significa una sacudida. Entonces, imagínense ustedes el momento que estaban viviendo los apóstoles, hermanos, arriba de la barca, ¿verdad? La violencia de la tormenta, hermanos, sacudía el agua en el lago y originó olas que cubrían la barca totalmente, y la barca empezaba a hundirse. Qué tremendo escenario, qué tremenda situación, hermanos. Ahora notemos, hermanos, que entre el versículo 24 y el versículo 25 de Mateo 24, ahí nos dice que tuvieron que haber pasado unas 10 horas, hermanos. Desde el momento en que ellos se hicieron al agua hasta el momento en que vieron al Señor Jesús, tuvieron que haber pasado unas 10 horas. Porque el relato bíblico, hermanos, nos dice que a la 4ª vigilia de la noche, el Señor Jesús llegó a la barca caminando sobre las aguas. Y la 4ª vigilia de la noche, hermanos, es más o menos por ahí entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ¿sí? Y en ese tiempo fue cuando el Señor Jesús llegó a ellos. Y el versículo 26, hermano, menciona que los discípulos tuvieron miedo cuando vieron al Señor Jesús caminando en las aguas, porque pensaron que era un fantasma. Nunca antes ellos habían visto a alguien andar sobre las aguas. Jamás se había dado ese milagro. Entonces, cuando vieron al Señor Jesús que se acercaba a la barca, dijeron: este es un fantasma. Y empezaron, hermanos, a aturdirse y empezaron a dar voces de miedo. Pero ¿qué pasa? El Señor Jesús les grita y les dice: no teman, tengan ánimo, soy yo, ¿verdad? Y Pedrito, hermanos, Pedrito, que era uno de los apóstoles más avesados, ¿verdad? Le grita y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y el apóstol Pedro, hermanos, brinca de la barca y se echa al mar y cae como si fuera
como si fuera tierra, hermanos. Y el apóstol Pedro empieza a caminar, pero ni tantito había dado unos pasos cuando dice la palabra del Señor que tuvo miedo de la fuerza de los vientos y empezó a hundirse. Haciendo un poquito de énfasis, hermanos, de este relato, podemos darnos cuenta, hermanos, que el apóstol Pedro quiso comprobar la presencia del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús le autorizó caminar sobre las aguas, él lo pudo haber hecho. De hecho, él lo hizo. Pero cuando apenas había dado unos pasos, hermanos, empezó a hundirse. Y la pregunta, hermanos, que nos hacemos es, ¿por qué se hundiría Pedro? ¿Por qué? ¿No era acaso Pedro discípulo del Señor? Por supuesto que lo era. ¿No era Pedro uno de los 3 apóstoles que el Señor más escogía para acompañarlo? Por supuesto que lo era. ¿Y no era el Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien estaba delante de él y que le había dicho, ven, camina sobre las aguas, comprueba que soy yo? Mira el Señor Jesús, hermanos. Pero entonces, ¿por qué Pedro empezó a hundirse? Y es una de las preguntas que hoy en día nos hacemos entre los cristianos. ¿Por qué falla nuestra fe? Que es el tema de esta mañana. ¿Por qué le falló a Pedro la fe? Y la respuesta, hermanos, a nuestra pregunta la encontramos en el versículo 30 del pasaje que estamos leyendo de Mateo 14. Dice, al ver el fuerte viento, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué dice ahí? Tuvo miedo. Tuvo miedo, amados hermanos. El pasaje, hermanos, que nos ocupa, nos muestra, hermanos, que el problema de Pedro fue que quitó los ojos del Señor. Se distrajo. Se distrajo por la fuerza del viento. Se distrajo por las grandes olas que cubrían la barca. Enfrente tenía al Hijo de Dios. Sin embargo, Pedro quitó sus ojos de el Señor y empezó a hundirse. Y hermanos, eso es precisamente lo que ocurre cuando una persona quita los ojos del Señor. Cuando una persona deja de confiar en el poder genuino de nuestro Señor. Cuando el cristiano se olvida que el Dios en el que está confiando es el Dios que hizo los cielos. ¿Habrá otro Dios igual? No lo hay. Se olvida el cristiano de que el Dios que lo salvó es el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en él hay. Pero cuando apenas empiezan, hermanos, las tormentas en nuestras vidas, nos distraemos con las consecuencias que pudieran haber y dejamos de ver al Señor Jesús en todo su esplendor, en toda su magnitud. El mensaje de hoy se llama, hermanos, ¿por qué falla nuestra fe? Y bueno, la fe falla porque, como lo decíamos, quitamos los ojos del Señor cuando estamos pasando momentos difíciles. No creemos que Dios sea suficientemente poderoso, hermanos, para resolver nuestra situación. Nos olvidamos simplemente que Él es Dios. Y qué tremendo es esto, hermanos, porque en el relato bíblico, hermanos, la palabra del Señor, tenemos también otros pasajes, hermanos, que nos muestran cuando el pueblo del Señor dejó de confiar en Él. ¿Y saben qué pasó? Pagaron las consecuencias. Quitaron su vista del Señor. Se fueron tras otros dioses
que es una de las costumbres que Dios más aborrece. El hecho de que su pueblo se vaya tras otras creencias, que su pueblo se vaya a poner su fe en otras cosas. Eso Dios lo aborrece totalmente. Y por eso constantemente el pueblo de Dios, Israel, caía en manos de sus enemigos. Pero el Señor nunca dejó que fueran totalmente destruidos. Simplemente los castigaba, pero los castigaba con amor. Amén. Y hoy en día, hermanos, el mundo está pasando precisamente por momentos difíciles. Ahorita, hermanos, la sociedad entera, no solamente la de esta ciudad, no solamente la sociedad mexicana, la sociedad internacional está pasando momentos difíciles a raíz de esta pandemia. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a hacer la diferencia en nuestra sociedad. Necesitamos, hermanos, ser cristianos que le prediquemos al mundo la confianza en el Señor Jesús. Demostrarle al mundo la confianza en el Señor. Tenemos que ir con esas familias, hermanos, que están pasando momentos de dolor y decirles: el Señor te ama. Como cristianos estamos llamados a hacer la diferencia. Tenemos que depositar, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza ciega en Dios, de que todo esto pasará y de que no nos va a destruir. Entendemos de que hay casos, hermanos, hay muchas iglesias en donde han habido algunos contagiados, ¿verdad? Gracias a Dios porque nuestra comunidad, el Señor nos ha guardado hasta este momento, ¿verdad? Pero hay comunidades, hermanos, cristianas en donde han habido decesos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, todo lo que vemos no debe hacer que nuestra fe desmaye. Y a medida, hermanos, en que vemos este tipo de situaciones, nuestra fe debe fortalecerse día a día, cada vez más. Y glorificar al Dios que nos salva. Y glorificar al Dios que nos da sus promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, un sinfín de promesas que el Señor nos ha dejado, hermanos, para que nosotros fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Como humanos que somos, hermanos, no podemos estar exentos, hermanos, de la situación que se está viviendo, ¿verdad? Muchos contagios, muchos decesos. Pero nuestra fe debe estar siempre puesta en que el Señor nos guarda. Lógicamente tenemos que guardar las recomendaciones sanitarias, ¿verdad? ¿Por qué? Solamente como precaución. Pero nuestra confianza debe ser siempre que el Señor nos guarda. Amén. Y el Señor nos ha dejado promesas fieles, promesas concretas, hermanos, para que nuestra fe aumente día con día. Miren ustedes, el Señor nos manda a gozarnos en medio de las pruebas. ¿Y qué hace hoy el pueblo de Dios? Las autoridades han dicho: las iglesias pueden asistir, pueden celebrar cultos con cierto porcentaje, ¿verdad? Y la gente sale de su casa y viene y adora al Señor, y el gozo del Señor se siente en este lugar. Yo puedo ver sus rostros y yo digo: los hermanos están gozando en la plenitud de nuestro Señor. Pero ese gozo, hermanos, solamente lo sentimos aquí en la iglesia, o nos dura allá en casita, cuando andamos en casita, ¿verdad? El gozo del Señor, hermanos, debe ser perpetuo. El gozo en el Señor debe durarnos hasta que el Señor venga. No nada más aquí en la iglesia, hermanos. Tenemos que andar gozosos allá afuera también, ¿verdad? Dice Santiago 1:2, mire lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿qué dice ahí? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia del Señor está llamada a hacer la diferencia. La gente allá afuera, hermanos, vive con pánico, vive con miedo. El pueblo del Señor debe andar, hermanos,
confiadamente en el Señor. No debemos violentar las restricciones de las autoridades, pero sí depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Otra de las promesas que el Señor nos dice es que nos dará la corona de la vida si permanecemos en la fe del Señor. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermanos, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de esta emergencia, amemos al Señor por sobre todas las cosas. Amén. ¿Hay algo más que nos dice el Señor? Por supuesto. El Señor nos recuerda que las pruebas, todas pruebas que pasemos, son pruebas que como humanos podemos soportarlas. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces, hermanos, no hay lugar para vivir con pánico. No hay lugar, hermanos, para que usted esté sufriendo por lo que va a pasar con su situación, qué va a pasar con su problema. Si usted ya se lo pidió al Señor, olvídese de su problema. Confíe en que el Señor va a traer solución, pero que sea una fe ciega, una fe sólida. Amén. Y sobre todo, hermanos, mientras pasemos esta situación, la palabra del Señor nos manda a no abandonar la oración. Romanos 12:2 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Amén. Entonces, hermanos, en medio de esta pandemia, lo que debemos hacer, hermanos, es estar siempre, constantemente orando. Orando para que el Señor siga protegiendo a nuestra familia. Orando para que el Señor fortalezca a las familias que han perdido un ser querido. Orando para que el Señor sane a las personas que están contagiadas. Y no solamente eso, ore también por el personal médico. Ore también por los enfermeros. Ore también, hermanos, por todos los empleados de los hospitales que están constantemente, hermanos, luchando contra este virus. Amén. Y nosotros como cristianos, hermanos, sigamos guardando las restricciones que las autoridades sanitarias nos han dado. ¿Qué más nos manda la palabra del Señor? Que no nos asustemos por nada. Yo no sé si usted ande con miedo, ande con pavor, con pánico, yo no lo sé. Pero el apóstol Pedro, allá en 1 Pedro 4, del 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Así que, hermanos, que nada nos asuste. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Somos hijos de Dios que hizo la tierra, los cielos, todo lo que en ellos hay. Y si Él es el creador de todo lo que existe, con toda seguridad Él va a tener el control de esta pandemia. Amén. Mire, gócese. Ahorita usted está en el santuario del Señor. ¿Por qué? Mire, esta pandemia ya cumplió 1 año. Y sin embargo usted está aquí alabando y adorando al Señor. ¿No es eso una bendición? ¿No es eso motivo para que usted se goce? Oh, qué linda la palabra del Señor. Dice el Señor que todas las adversidades nos deben ayudar para bien. ¿Sabía que lo dice la palabra del Señor? Romanos 8:28 dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De tal forma, hermanos, que no hay lugar, de verdad no hay lugar, no debe haber lugar para que usted viva con pánico. No hay lugar, hermanos, para que usted viva con miedo, con temores. Ande con cuidado, pero confíe en el Señor. Y yo le quisiera preguntar en esta mañana, ¿cómo anda su fe? ¿Cómo está su fe? Si hubiera un termómetro que pudiera medir el grado de nuestra fe, ¿qué números tendríamos? Del 1 al 10, ¿cómo anda su fe? ¿Usted cree que necesita una recarga de fe? ¿Amén? Si su fe anda bien, yo lo felicito. Pero si usted considera que necesita que el Señor fortalezca su fe, yo le invito a que se ponga de pie. Y vamos a ir al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca cada día más. Amén. El altar está abierto, hermanos. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, porque con cada pasaje, Señor, que tú nos muestras, tú nos desafías a ser cada vez más cabales ante tu presencia, Señor. Y sin lugar a dudas, Señor, tu pueblo ha sido azotado en este tiempo, Señor, por el temor de esta pandemia. Pero yo te pido, mi Señor, que fortalezca la fe de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, Señor. Que ellos empiecen a confiar en ti, Señor. Pero es necesario, Padre, que como Padre nosotros tengamos una fe sólida en ti. Una fe, Señor, que no vacile. Eso es lo que a ti te agrada. Que tengamos una fe puesta en ti, Señor. Y que a diferencia de Pedro, Señor, que quitó sus ojos de ti en el momento clave de su milagro, permite, Señor, que tu pueblo aquí presente, Señor, te vea siempre a ti, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor, y en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, derrame una unción especial en cada uno de ellos, Señor, y que nuestra fe sea movida, Señor, a fortalecerse. Bendícenos, Señor, y que tu palabra, Señor, quede impresa en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos a ponerlas por obra, Señor, y despídenos en paz. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.